El tema que les explicaré en esta ecuación es la distribución de probabilidad binomial. Pues vamos a ver a continuación cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que una distribución se considere binomial y por lo tanto se pueda resolver mediante la fórmula aplicada a distribución binomial. El experimento aleatorio, o sea, es decir, el experimento que se lleve a cabo, se repite n veces. Este número, n veces, es importante, porque a final de cuentas es uno de los datos que nos van a servir para poder resolver los ejercicios. Y todos los resultados obtenidos son mutuamente independientes, es decir, pueden ocurrir sin necesidad de que ocurran simultáneamente. No dependen uno de otro. A eso se refiere esta definición. En cada prueba se tiene una misma probabilidad de éxito, expresada por P. Entonces quiere decir que esta simbología, una P minúscula, nos va a representar la probabilidad de éxito. Evidentemente, esta probabilidad de éxito debe ser diferente de 0 y menor a 1 para que podamos entonces resolverlo mediante esta distribución binomial. Otra de las características, evidentemente, es que el resto de la probabilidad, en este caso, para completar un 1, se consideraría el fracaso o como un suceso complementario de A. Es decir, si nosotros tenemos entonces, por lo tanto, la probabilidad de éxito, basta con que se lo restemos a 1 para que tengamos la probabilidad de fracaso. Generalmente esta probabilidad de fracaso lo representamos con una Q minúscula. Ahora, el objetivo de la distribución binomial es conocer la probabilidad de que se produzca un cierto número de éxitos. Esto es el objetivo de hacer una distribución binomial y por lo tanto también la probabilidad de que ocurra un cierto número de éxitos en un cierto caso para una distribución o para un evento o para un experimento aleatorio. Vamos a trabajar con un ejemplo. El ejemplo dice así: tiramos un dado 7 veces y contamos el número de 5 que obtenemos. Ahora, ¿cuál es el dato de interés? ¿Cuál es n? ¿Cuántas veces ocurre el experimento? En este caso ocurre 7 veces. Y contamos el número de 5 que obtenemos. Entonces aquí también está implícita una probabilidad, porque al final de cuentas si tenemos un dado, entonces ¿cuántas veces nos va a salir 5? ¿Qué probabilidad tenemos? Partimos más bien de la probabilidad de que al tirar un dado, ¿qué éxito tendríamos? Entonces, ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 5? Estamos haciendo 7 tiradas. De estas 7 tiradas queremos que ocurra 3 veces el 5. Entonces, el éxito en este caso sería sacar un 5, porque precisamente es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos 5 podemos obtener? Y en este caso nos están pidiendo que sean 3 5. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 5? Quiere decir que la probabilidad de éxito en este caso sería un sexto. Y por lógica, la probabilidad de fracaso sería 5 sextos. Estos dos valores se ocupan para calcular esta probabilidad, así como el 7. Entonces, simplemente recordando, ¿cuántas posibles combinaciones podríamos tener al momento de tirar esas 7 veces? ¿Cuántos? ¿Cómo serían los arreglos para los 3 5? Entonces tenemos que recurrir a este tema de combinatoria, aunque no tan profundamente, porque básicamente lo que vamos a estar haciendo o determinando son un tipo de técnica de conteo. Entonces, para datos agrupados, en este caso tenemos una permutación para datos agrupados, que sería la probabilidad de éxito, que serían 3 veces, la probabilidad de fracaso, los eventos que serían fracaso, que serían 4, y el total de tiradas, que en este caso sería 7. Esto evidentemente nosotros podemos calcularlo más rápido, vamos a irlo viendo más adelante, pero a final de cuentas tenemos este número, y este número tenemos que multiplicarlo por la probabilidad
de los 3 éxitos por la probabilidad de los 4 fracasos. Y con eso obtenemos la probabilidad de que al tirar ese número de veces tengamos, o sea, es decir, ese 7 veces tengamos 3 éxitos. 3, 5, que a final de cuentas es lo de nuestro interés. Entonces, lo que nosotros tenemos como resultado sería un 0.078 o equivalente a 7.8%. La forma en cómo vamos a describir de manera simbólica que estamos hablando de una distribución binomial, entonces vamos a utilizar nuestra n y nuestra p. O sea, es decir, el número total de veces que se repite el experimento y en este caso la p, que es la probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer para esta distribución binomial en particular? La probabilidad de que x sea igual a 3, porque queremos que salga 3 veces el 5. Entonces, es una manera resumida de expresar todo esto que se hizo anteriormente. Pero para no estar haciendo todo este proceso, como se ve aquí, hay una manera más breve de hacerlo. Y para eso utilizamos, entonces, esta fórmula. Que básicamente es probabilidades de x que es igual a k, y entonces k precisamente va a ser el número de tiradas que esperamos que sean de éxito. Entonces, n y k, esta es una manera de representar una técnica de conteo, que en este caso es combinatoria o permutaciones, dependiendo, y entonces tenemos p elevado a la k, es decir, probabilidades de éxito elevado al número de veces que quieramos el éxito. Luego, la probabilidad de fracaso elevado a n menos k, o sea, es decir, el complemento. Si en este caso tenemos 3, pues entonces aquí sería, si este es 3 y este es un 7, pues aquí tendríamos 7 menos 3, por lo tanto sería un 4. Entonces, utilizando el caso anterior de ejemplo, sustituyendo en esta ecuación, lo que nosotros tenemos entonces es precisamente esto. Es la técnica de conteo por la probabilidad de éxito elevado a la k por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos k. Y finalmente nos da el resultado de manera directa. Ahora entonces, en nuestra calculadora lo que vamos a utilizar, vamos a buscar un botón que aparece como NCR para poder calcular el número de combinaciones posibles sin importar cuál sea la situación en este tipo de ejercicios. Entonces, solo se toman una cierta cantidad de éxitos y tenemos una cantidad total de experimentos o de veces que se repite el experimento. Ahora, en este caso ya tenemos representado de manera a generar una distribución de probabilidad para un caso en el que tenemos n igual a 5, la probabilidad de éxito de 0.2 y la probabilidad de fracaso es 0.8. Entonces, para cuando x vale 0, o sea, es decir, estamos calculando o calcularíamos aquí la probabilidad de que x sea 0. Si quisiéramos elaborarlo en forma de pregunta, tendríamos que decir, ¿cuál es la probabilidad de que 0 dé 5? Entonces, la probabilidad de que 0 dé 5, con esta probabilidad y este fracaso, sería 0.3277. Aquí solo tendríamos que aplicar la misma fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Para el caso de 1, para el caso de 2, para el caso de 3, para el caso de 4. Y no podemos trabajar más allá, no podemos obtener más porque el número de veces que se repite el experimento es máximo 5. Entonces, por lo tanto, de que nos salga 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces éxito. Entonces, con eso nosotros podemos construir, a final de cuentas ya tenemos aquí nuestra función de probabilidad o representada en forma de una gráfica. La gráfica, la ventaja que nos da es que nos muestra cuál es el evento más posible. Quiere decir que para este tipo de distribución binomial, el caso más posible es para cuando nos salga 1. Ahora, otro caso, cuando la probabilidad cambia. La probabilidad entonces y el fracaso cambian sustancialmente la forma que tiene la curva. A final de cuentas, esto influye mucho en la forma de la distribución de la curva, porque si hay más fracaso o más éxito, depende
influye más bien en la distribución de probabilidad. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir obteniendo los datos que vamos a ir extrayendo los datos que vamos a utilizar para resolver el problema. En este caso, entonces, hay que recordar la fórmula. Dice, supongamos que la probabilidad de que una pareja tenga un hijo o una hija es igual. Entonces quiere decir que la probabilidad de éxito es 0.5 y la probabilidad de fracaso es 0.5 o 1 de 2 para cada caso. A final de cuentas, el resultado al momento de sustituir en la fórmula sería el mismo. Entonces, ya que hemos determinado estos dos valores que básicamente nos dan en el propio enunciado, dice calcular la probabilidad de que una familia con 6 descendientes, o sea, quiere decir que n es 6, y tenga 2 hijos, o sea, 2 hijos varones. Entonces quiere decir que k sería igual a 2. Basta simplemente con aplicar nuestra fórmula que diría que cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2, y entonces ponemos nuestra fórmula. Aquí en la parte de abajo iría k, que sería un 2, y en la parte de arriba sería un 6. Ojo, no es fracción, es una técnica de conteo. Ahorita les escribo aquí cómo se podría utilizar la calculadora para resolverlo. Y entonces aquí tenemos las probabilidades de éxito, que es 0.5 elevado a la k, que en este caso es 2, y la probabilidad de fracaso, que es 0.5 elevado a la n menos k, que en este caso es fácil obtenerlo, sería 6 menos 2, 4. Entonces esta sería nuestra fórmula y con esto obtendríamos la probabilidad de que 2 de los hijos sean varones. Ahora entonces, simplemente mostrando aquí cómo se utiliza esta información, para en la calculadora obtenerlo muy rápidamente, sería 6, utilizamos un botón que se llama NCR y luego utilizamos el 2. Con esto hemos calculado la primera parte, que es la combinatoria, que parece una fracción, pero es una forma de representar esta técnica de conteo. Entonces, utilizamos este cálculo y entonces con la calculadora vamos a obtener, dice, por 0.5 al cuadrado por 0.5 elevado a la 4. Y entonces la probabilidad de que una familia con 6 descendientes tenga 2 hijos es 0.23 en base unitaria o 23.4%. Entonces, esa es la manera como se utiliza la información para resolver una de las preguntas, una pregunta para un caso de distribución binomial. Hay que recordar simplemente que cuando se utiliza distribución binomial, una de las condiciones es que solo tenemos probabilidad de éxito y fracaso. Y esa información nos la dan desde el principio. Otro ejemplo dice, la probabilidad de que un alumno de segundo semestre de nanotecnología apruebe probabilidad y estadística es de 0.7%. Digo, perdón, de 0.7. Entonces quiere decir que la probabilidad de éxito es 0.7, la probabilidad de fracaso, por lo tanto, su complemento sería 0.3. Si consideramos un grupo de 8 alumnos, entonces n es 8. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de ellos aprueben estas matemáticas? Entonces k es igual a 5. Y lo único que hay que hacer es otra vez sustituir en nuestra fórmula. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 5 es igual a, entonces 5, 8, la probabilidad de éxito es 0.7 elevado a la k, que es 5, y la probabilidad de fracaso es 0.3 elevado a la 8 menos 5, que es 3. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular, que sería, en este caso, 8 NCR5 por 0.7 elevado a la 5 por 0.3 elevado a la 3. Y el resultado es 0.2541 o 25.4%. Ok. Ahora entonces esta es
la probabilidad de que 5 alumnos de 8 aprueben el curso de probabilidad estadística. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, la última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los lectores ya la han leído. Entonces ya tenemos una probabilidad. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. 4, esa sería nuestra n. ¿Cuál es la probabilidad de que del grupo hayan leído la novela 2 personas? Eso sería nuestra k. Entonces eso lo podremos establecer así. Es importante destacar que este lenguaje es el que tendríamos que utilizar para describir, si fuera el caso, el tipo de distribución que tenemos, que es binomial, en donde n es 4 y la probabilidad de éxito es 0.8. Con esta información podemos siempre construir una distribución binomial. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer a continuación pues, es aplicar nuestra fórmula. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí sería sustituyendo en la fórmula, sería 0.1536. Entonces, ese sería nuestro resultado de la probabilidad de que dos personas hubieran leído ya esa novela. Ahora, vamos a ver otra pregunta. Y si dice que como máximo 2, aquí es importante porque puede darse el caso de que sean 0, sí. Puede darse el caso de que sean 1, sí. Y de que sean 2 también, pero ya no 3. Entonces quiere decir que estamos incluyendo los casos de probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1 y la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces tendríamos que calcular estos 3 y sumarlos. Entonces, simplemente podríamos sustituir todos los casos, toda la fórmula 3 veces, de tal manera de obtener el resultado. Entonces aquí solo hay que utilizar, como ya mencionaba, nuestra calculadora. Podemos hacer la operación en un solo paso. U otra recomendación es que se pueda calcular la probabilidad de x igual a 0, la probabilidad de x igual a 1, la probabilidad de x igual a 2 y mantenerlos ahí por futuras operaciones, si fuera el caso. Aquí pues básicamente solo hay dos preguntas, tendríamos que resolverlo así. Entonces quiere decir que si hay una pregunta en donde tenemos que incluir más de un valor para la x o la k, en este caso, entonces tendríamos que hacer la suma de todas esas probabilidades. A final de cuentas, al ser una distribución de probabilidad, la suma de todos los posibles casos sería igual a 1. Entonces, ejercicios de práctica son este. En este caso es importante, nos están diciendo específicamente un caso, esto es n. Uno o más preguntas, quiere decir que aquí tendríamos que calcular desde el 1 hasta el 10. 5 más preguntas, quiere decir que aquí podríamos calcular desde el 5 hasta el 10. Entre 3 y 6, quiere decir que tendríamos que calcular del 3 al 6. Es importante, voy a destacar esto aquí, que cuando tenemos este caso de 1 o más preguntas correctamente, voy a describir brevemente aquí. Nos están preguntando la probabilidad de que x sea igual a 1 hasta la probabilidad de que x sea igual a 10. Pero no nos están preguntando la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, para no hacer todo este trabajo de aquí, lo que nosotros podemos hacer es obtener esta y restársela a 1. De esta manera, esto sería equivalente a esto. Entonces es una estrategia que se puede utilizar para no hacer todo el cálculo, cumpliendo con esa condición de que la suma de probabilidades es igual a 1 siempre. Otro ejercicio, es importante siempre destacar esto, n, esto, y hay que tener cuidado con la lectura. Si estamos hablando de que el éxito es que sean defectuosos,
es que lo que queremos saber es de que estén defectuosos. Ojo, no significa que éxito significa que siempre estén bien. Éxito hablamos de lo que es de nuestro interés. Por lo tanto, si nos están preguntando de defectuoso, esto se alinea con lo que nos están preguntando en el propio ejercicio. Este es otro ejercicio de práctica. Otro ejercicio de práctica. Aquí es de manera específica el 12. Aquí a lo más 5 quiere decir que vamos a calcular del 0 al 5. Al menos 2, aquí quiere decir que vamos a calcular del 2 al 15. Volvemos a aplicar la estrategia. Aquí nos convendría utilizar calcular. Aquí nos convendría calcular el 0 más la probabilidad de x igual a 1 y a esto restárselo a 1 para tener esta respuesta.